En este video vamos a estudiar las medidas de tendencia central que ya conocemos, como son la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Definición. Las medidas de tendencia central en referente a una población se conocen como parámetros de la población y a menudo se denotan con media poblacional se denota con μ, mediana poblacional se denota con ME y moda poblacional se denota con MO. Las medidas de tendencia central referentes a una muestra se conocen como estadísticos o estadígrafos y se denotan con media muestral X barra, mediana muestral X con este signo encima y moda muestral como X con este signo encima. La media aritmética o promedio de un conjunto de datos se representa por X barra y es la medida que frecuentemente se utiliza para caracterizar una muestra. Normalmente es el dato que más representa a la muestra de la que se está hablando. Para hallar la media, se suman los valores y luego se divide este resultado entre la cantidad de datos. Para esto tenemos un ejemplo. Con el ánimo de mejorar el servicio, una empresa de teléfonos creó una central de quejas de facturación. La siguiente tabla muestra el número de llamadas que recibió la central durante la primera semana. Tenemos de lunes a domingo y el número de llamadas que se recibieron. La pregunta es ¿cuál es el promedio de llamadas diarias? Para encontrar la media, cuando los datos no son agrupados, como es en este caso, todo lo que debemos hacer es sumar cada uno de los datos y dividir entre el número de datos, que en este caso son 7, y la suma es 54, así que solo dividimos 54 entre 7 y eso es 7.71, pero como estamos hablando de llamadas, este número se puede redondear a 8 y decir que se recibieron en promedio 8 quejas diarias. Y las otras medidas de tendencia central que mencionábamos, como son la mediana, es el dato que se encuentra en medio de toda la distribución que nos dan, pero es importante saber que deben estar ordenados de menor a mayor. En este caso, si ordenamos de menor a mayor, como son 7 datos, la mediana va a ser el dato que ocupa la posición 4. Al ordenarlos, vemos que el dato que ocupa la posición 4 es 9. Y la moda es el dato que más se repite. Vemos que el único dato que se repite en este caso es el 9, así que 9 también representa la moda de esta distribución de datos. La media aritmética para datos agrupados. Si los datos están agrupados, se utiliza esta fórmula. X barra va a ser igual a la sumatoria de todos los i igual 1 hasta n de los x sub i por f sub i dividido entre la sumatoria de todas las frecuencias. Bien, x y y son todos los valores que toma la variable y f y de 1 hasta n son sus respectivas frecuencias. En otras palabras, vamos a multiplicar el dato por su frecuencia y lo vamos a dividir entre la suma de todas las frecuencias. Para eso tenemos el segundo ejemplo. Nos dice, en la siguiente tabla se muestra la distribución de tamaños en centímetros de una población de tortugas. Tenemos acá X, representa los datos que toma la variable, en este caso estamos hablando de los tamaños en centímetros de las tortugas, y F es la frecuencia. Se realizó la medida en un total de 120 y están distribuidas de esta forma. Para esto, como vemos que están agrupados, no en clases, sino que solo agrupados por el número de veces que se repiten, lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula que acabamos de ver. La media va a ser igual a la sumatoria del producto de cada uno de los datos por su frecuencia, dividido entre la sumatoria de las frecuencias. Entonces necesitamos una tercera columna acá, que es la que va a representar el producto de cada dato por su frecuencia, en este caso 10 por 2, 15 por 12, 20 por 27 y así sucesivamente hasta tener toda esta columna llena con los datos correspondientes. Habiendo hecho esto, procedemos a sumar todos los datos de esta columna, nos dan como total 2950. Entonces la media va a ser igual a la división de este total de esta columna, de 2950, entre el total de esta columna de las frecuencias, que en este caso es 120. Podemos decir entonces que la media de los tamaños de las tortugas es igual a 24.58 centímetros. Concluimos diciendo eso, el tamaño promedio de la población de 120 tortugas es de 24.58 centímetros.
En el ejemplo 3 nos dice que de una empresa se tiene el registro de ventas del último mes en sus 30 sucursales y un registro de 20 de sus 30 sucursales, es decir, tenemos los datos de toda la población y tenemos los datos de una muestra de 20, los cuales se muestran a continuación. En esta tabla vemos que están registrados los datos de las 30 sucursales, lo que representa una población, y en esta otra tenemos los datos de 20 de esas sucursales que representan una muestra. Nos pide en el literal A que determinemos la media aritmética, mediana y moda para las 30 sucursales y en el B que determinemos esas mismas tres medidas de tendencia central pero para las 20 sucursales. Para dar solución al literal A vamos a trabajar con la primera tabla en donde están registradas las ventas de las 30 sucursales. Para poder calcular la media aritmética vamos a necesitar dos columnas más en esta tabla. Una de estas es el punto medio. Los datos que van a ir en esta columna se obtienen sumando el límite inferior más el límite superior, dividiéndolo entre 2 de cada una de las clases. Por ejemplo, 1000 más 2000 es igual a 3000 entre 2, 1500. 2000 más 3000 es 5000 entre 2, 2500 y así sucesivamente llenamos esta columna. Luego necesitamos la otra columna que es frecuencia por punto medio. Vamos a multiplicar el valor de la frecuencia de cada clase por el punto medio de cada clase para obtener estos resultados. Luego procedemos a sumar todos estos para obtener este 90.000 que está acá y también sumamos todas las frecuencias que es este 30 que está acá. Con esos datos ya podemos calcular la media aritmética que va a ser el resultado de dividir 90.000 entre 30. Eso nos da 3000. Con la media aritmética podemos concluir que las ventas promedio de las 30 sucursales es de $3.000. Luego procedemos a calcular la mediana. Para calcular la mediana sabemos que son 30 datos, entonces la mediana debe estar en los datos que están entre el 15 y el 16. Por ser una cantidad de datos par, debe estar entre esos dos, entre 15 y 16. Para determinar cuál es la mediana, lo que vamos a hacer es ir sumando estas frecuencias y cuando sobrepasemos el dato 16, ahí vamos a buscar esa mediana. Tenemos en este caso 5 más 11 es 16, entonces en esta que nos da mayor o igual que 16, ahí se encuentra la mediana. En este caso nos dio exactamente 16, así que en esta vamos a buscar la mediana y la mediana va a ser la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. En este caso 2000 más 3000 es 5000 entre 2 igual a 2500. Entonces la mediana es 2500. Y por último vamos a encontrar la moda. La moda simplemente es el dato que más se repite. En este caso vemos que la que tiene mayor frecuencia es la segunda clase. Tiene una frecuencia de 11, superior a las otras 3. Entonces la moda se encuentra en esta clase. Y para saber cuál es esa moda, lo que vamos a hacer es, similar que con la mediana, sumar el límite inferior más el superior y dividir entre 2. 2000 más 3000 entre 2. Y eso nos da también 2500. Y aquí ya hemos encontrado la media, mediana y moda de los datos que nos estaban dando para las 30 sucursales. Para la parte B del ejemplo vamos a realizar los mismos procedimientos, solo que con la segunda tabla, la que almacena los datos de la muestra de 20 sucursales. Vamos a calcular la columna del punto medio, que es la suma del menor más el mayor entre 2, y vamos a calcular la columna de frecuencia por punto medio, que es multiplicar la columna de las frecuencias por esta de punto medio. Procedemos a sumar esta última columna y obtenemos este 61.000 y procedemos a sumar las frecuencias y obtenemos este 20. Ahora, la media va a ser la división de 61.000 entre 20, que eso nos da 3050. Vemos que es un dato muy cercano al 3000 que habíamos obtenido al realizar los cálculos con la población, así que las ventas medias de estas sucursales rondan los $3.000. Para calcular la mediana, como son 20 datos, el dato que dejaría la mitad debajo de él y la otra mitad sobre él sería el dato que está entre la posición 10 y la posición 11. Lo que vamos a hacer es sumar las frecuencias hasta encontrar esas posiciones 10 y 11. Podemos ver que si sumamos 3 más 7 nos da 10. Significa que el dato 10 se encuentra en esta fila y el dato 11 se encuentra en esta fila. Significa que vamos a tomar únicamente el límite inferior de esta y
el límite superior de esta y el límite inferior de esta, que es 3000, porque el dato 10 está aquí y el dato 11 está aquí. Significa que entre esos dos el valor que está es el 3000. Ese va a representar la mediana. Y la moda es el dato que más se repite. En este caso tendríamos que la frecuencia 7 es la mayor. Para encontrar la moda lo que vamos a hacer es sumar el dato menor más el mayor y obtenemos que eso es 5000. Lo dividimos entre 2 y eso es 2500. Entonces la moda es 2500. De manera breve, esas son las medidas de tendencia central, la media, mediana y moda.